Decía el versículo 2 del capítulo 3 del libro de Osea, la compré entonces para mí por 15 ciclos de plata y un homer y medio de cebada. Dice, ¿verdad? El versículo eh, 2 del libro de Oseas, del capítulo Ujú. 3. Ahora vemos cómo Dios sigue dándole simbolismos a Osea a través, ¿verdad?, de la experiencia que él está viviendo. Sin duda, pues, como vemos el versículo 2, Gomer, de alguna manera, pues, debía alguna deuda, ¿verdad?, de Ujú. su vida pasada, anteriormente, y pues, según lo que el versículo 2 dice, pues, había caído en esclavitud A- ella. Hasta cierto punto, ¿verdad? Vemos, hermano Daniel, de Ujú. que ahora comprendemos nosotros por qué en el capítulo anterior decía, me volveré a mi primer marido porque allá me estaba yendo mejor. Amén. Entonces, hasta cierto punto, nosotros entendemos de que eh, esta mujer se había ido con sus amantes, se había ido, ¿verdad?, a disfrutar su vida en sus deleites, pero hasta cierto punto, de alguna manera, tuvo que haber, eh, me imagino, caído en algún momento frustrante de su vida que tuvo Mm. que posiblemente venderse a algunos mercaderes y ser esclava en aquel entonces. Entonces, por eso vemos que Osea tuvo que haber comprado a esa mujer. De igual manera, ¿verdad? El precio que Dios tuvo que hacer por rescatar a su pueblo. Sí, sí, vemos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? También otra Ujú. historia, no tal vez una correlación directamente, pero en cuanto a la acción y a la escena se parece, porque Ujú. se cree que en el Antiguo Testamento cuando una persona no podía pagar su deuda, ¿verdad? También posteriormente tenía que pagarlo, ¿verdad? De una u otra manera o con servicio Ujú. hacia el deudor, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, en Segunda de Reyes está el suceso de la viuda, ¿verdad? Que pues debía, dice, a sus personas, ¿verdad? Y pues los hijos de ellos iban a ir a servir Sí. a estas personas. Entonces Amén. Gomer, según el texto, dice que Gomer quizás en su vida pasada, Ujú. pues debía algo con algunas personas, como ella se dedicaba a ciertas cosas Ujú. incorrectas, y de alguna manera ella, ¿verdad? Había, pues, debido algo a estas personas y estaba allá. Por eso, pues Dios le dice a Osea, ¿verdad? Que en el versículo 2 la compré entonces para mí porque por 15 ciclos de plata. Ahora, algo muy importante con respecto a los ciclos de plata, porque dice que aproximadamente eso equivalía a la mitad, ¿verdad?, del pago de un Ujú. esclavo. Imagínense, a cierta parte dice que a la mitad, aproximadamente a la mitad del salario de un esclavo. Era Sí. poco, porque en aquel entonces en el mandamiento, cuando Dios da los 10 mandamientos, Dios es claro con el Ujú. pueblo y les dice que no opriman al esclavo, o sea, que no se aprovechen de él, Claro. sino que sean justos. Pero vemos que en Éxodo capítulo 21, ¿verdad? En Éxodo capítulo 21, versículo 32, es donde Dios le dice con respecto a, a cuánto equivalía los 15 ciclos de plata. Y Ujú. explica bien claramente Moisés a lo que equivale. Y Amén. también me gustaría tocar otro punto con respecto al Homer. Ujú. ¿A qué se refería cuando Dios le dice a, a Oseas que también dentro del negocio que va a hacer lleva un Homer Ujú. para entregarlo, ¿verdad?, a las personas que tenían a comer. Dice Números capítulo 5 y versículo 11. Voy a leer Números 5:11 dice así. Dijo el Señor a Moisés, di a los israelitas, si la esposa de alguno se desvía y es infiel y cohabita con otro hombre a ocultas de su esposo, y ella se contamina en secreto sin que haya testigo contra ella y sin ser sorprendida en el acto, y si viniera al esposo un espíritu de celo y sospechará que su esposa se hubiera contaminado, o él celara a su esposa sin que ella se hubiera contaminado, entonces, dice el 15, el esposo la llevará al sacerdote y presentará su ofrenda con ella el décimo de un efa de harina de cebada. Ujú. No echará sobre ella aceite ni incienso,
porque es presente de celo, ofrenda de recordación que trae el pecado a la memoria. Vemos pues que en cuanto a las leyes que se le dieron al pueblo de Israel, cómo Moisés amplía el acto del versículo 2 del libro de Oseas, ¿verdad? Ahí Amén. Moisés amplía, ¿verdad? ¿Por qué Oseas está Ujú, haciendo esto? Porque lo hace literalmente porque vemos que en el antiguo Israel esto era parte para poder recoger la mujer, ¿verdad? Que ha hecho una afrenta contra su esposa. ujú. Y si había testigo, dice el versículo 13, dice que si hay testigo, ¿verdad? Pues hay que ir a arreglar las cosas y venir ante el sacerdote, presentar la ofrenda, Ujú. porque pues ha habido algún descontento en cuanto al matrimonio, ¿verdad? Amén. Ahí. Y cuando habla, hermano Daniel, acerca de de las monedas de plata, Ujú, si nosotros estudiamos la historia, nosotros vamos a considerar que el esclavo en sí, el precio que el esclavo tenía en aquel entonces era de 30 monedas de plata. amén. Pero aquí vemos que son 15. Entonces, Ujú, a qué punto queremos llegar esto? Es de que el precio completo era de 30 monedas, pero cuando se le paga por esta mujer, solo ujú. se pagan 15 monedas de plata. Entonces vemos que es un precio, ¿verdad? Humillante para tanto como una persona, y de igual manera pienso de que fue humillante para el pueblo de Dios de haber caído tan bajo, porque eso es lo que nosotros podemos observar en estas escuelas que estamos estudiando, que el pueblo cayó tan bajo que de alguna manera tuvo que salir. Por eso en algunos textos de la palabra del Señor dice que Dios nos sacó a nosotros, ¿verdad? Del fango del pecado que la gente o nosotros mismos caímos. De igual manera, hermano Daniel, Ujú. cuando nosotros vemos Primera de Pedro, y quiero Ok. leerlo en esta oportunidad, Ujú. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, Amén. 18 y 19, quiero leer, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Aquí, hermano Daniel, vemos de que el precio que tuvo que pagar el pueblo, gracias a nuestro Dios, ¿verdad? Que Cristo murió por la humanidad, y por eso ahora nosotros formamos parte de este pueblo tan maravilloso. Nosotros hemos comprendido de que así como hubo un precio por Gomer Ujú. para ser rescatada o para poder volver a su marido, de igual manera eh, la humanidad o el pueblo de Dios, que ahora nosotros conformamos el pueblo de Dios, hubo un precio que se pagó, y ese Ok. precio vino Cristo a poder morir por cada uno de nosotros. Y eso me Ujú. llena de alegría, me llena de una fe que yo puedo decir y yo puedo recapacitar, decir, el precio que Cristo dio no se puede comparar a oro ni a plata, sino que es la sangre maravillosa de Cristo Jesús. Amén. Sí, Amén, qué maravilloso, ¿verdad? La cita extraordinaria, la cita del apóstol Pedro. amén. También, solo nomás otro punto, ¿verdad? Con respecto al versículo 2, lo que decía mi hermano Adiel, Ujú. era un precio bien bajo lo que debía comer. Sí. No era tan valioso para que tenía que estar de esclava de, pues, Ujú, de estas personas. Y Dios fue claro y les dijo, yo soy el dueño del oro y de la plata. ujú. Ustedes creen que los egipcios lo tienen todo, pero pues al final yo soy el que lo tiene Amén. todo, le dice Amén, Jehová. El así es. versículo 3 dice, y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo. Dios le está Amén. diciendo, ¿verdad? De que eh, Dios le está dando una reunión, ¿verdad? Definitiva, ¿verdad? Y una demostración para permitirle al pueblo, ¿verdad? Ujú, Porque iba a pasar un periodo de prueba. O sea, está profetizando algo que va a venir en el futuro, ujú. ¿verdad? A este pueblo y les está diciendo que va a venir un periodo de prueba muy, muy grande para ellos. Pero Dios les dice, si ustedes, y le dice, y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás, ni Ujú. tomarás, le dice. eh, Dice, ni tomarás, dice, yo seré fiel
tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. O sea, Ujú, Dios les está diciendo que pues ya no va a haber un momento donde no van a fornicar, o sea, no ujú. van a ir tras ídolos, sino que van a ser fieles y pues Él siempre ha estado siempre a Amén. la disposición. Y lo que me llama la atención en este versículo, hermano Daniel, Ujú, es de que aunque Gomer fue restaurada hasta cierto punto, ¿verdad? ujú, Eh, el profeta Oseas tuvo que comprarla por precio de plata y, y lo que vimos, la cebada ajá, y el amén, homer. el amén. Vemos de que esta mujer tuvo que ser restaurada, pero hasta cierto modo, cuando le dice el profeta, dice, eh, tú serás mía durante Ujú, muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Entonces vemos aquí que a través de esa restauración que Dios hizo con su pueblo, también esa mujer también tuvo que haber pasado un momento de disciplina y purificación. sí, Vemos, ¿verdad? Que no es como que, por ejemplo, nosotros podemos decir en estos tiempos, Dios no va a restaurar al pecador, el que está allá afuera, ¿verdad? Viviendo en pecado, para que siga viviendo en pecado. mm, Dios restaura para transformar, Dios restaura para cambiar. Aquel que era, ¿verdad? Alcohólico, Dios lo restaura para ya no seguir siendo alcohólico. Aquel amén. que vivía en la drogadicción, Dios Ujú, lo restaura no para que siga viviendo en la drogadicción. Por eso vemos que en este versículo dice, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón. ujú, Eh, la simbología que representa este versículo es de mucha eh, esperanza para cada uno de nosotros, que a través de la restauración que puede existir en cualquier situación en la que el ser humano pueda caer, posiblemente en pecados que la persona dice, yo ya no puedo seguir, por ejemplo, en el camino del Señor por esta ujú, y esta otra razón. ujú, Yo en esta hora y mi hermano Daniel hemos entendido la palabra del Señor y poder expresar a cada uno de ustedes que la Biblia dice que mientras hay vida hay esperanza para amén, cada uno de nosotros. sí. Mientras hay vida, está la oportunidad para que nosotros podamos venir delante de Dios porque hay Ujú, un abogado intercesor por cada uno de nosotros que está ahí, ujú, aunque haya un acusador llamado era Satanás que está acusando día y noche a los hijos del Señor, pero de alguna manera Cristo es nuestro abogado, nuestro intercesor, quien nos ayuda y nos redime de la situación en la que nosotros podamos haber caído. amén, sí. Amén. Creo que está bien explicado, ¿verdad? El versículo 3. Ahora vamos con el versículo 4. Amén. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efo y sin terafines, Ujú, dice en mi versión, ¿verdad? Israel, ¿verdad? Se cree que estuvo durante muchos días sin gobernantes. ujú. Posteriormente, desde el comienzo del cautiverio, Sí, según se amén. cree que Israel no tuvo, ¿verdad? Exactamente como le dice Dios, no tendrá príncipes, no Ujú. tendrán, no habrá sacrificio y no habrá estatua, Estatua ajá, sin sin efo éfod. y sin terafines. Ujú, Entonces, vemos que la palabra de Dios se cumplió en cuanto a los eh, estatua. Vamos a ver Deuteronomio 16:22 con respecto a lo que le habla ahí Oseas al pueblo. Deuteronomio 16:22 dice así. Ni levantaréis, dice, piedra sagrada, porque el Señor tu Dios lo aborrece. Y ujú. dice Segunda de Reyes también, Segunda de Reyes, amplía un poco con respecto al concepto. Perdón, Primera de Reyes, capítulo 14, eh, capítulo 14, 23, dice así, porque ellos también edificaron altos estatuas y postes hidrolátricos en todo collado, alto, debajo de Ujú, todo árbol frondoso. Está hablando aquí, ¿verdad? Incluso en tiempos del reinado de Roboán, ¿ya? ujú. Que reinó en Judá. Dios le está diciendo a los israelitas que van a pasar un tiempo,
¿verdad? Sin ver ese tipo de Ujú. actos y de cultos que se realizaban a estatuas. Y con respecto al efod, en el efod vamos a ver por qué Dios le dice a Israel que tampoco tendrá efod. No va a haber más efod, le dice, durante mucho tiempo, porque ahí le dice, ¿verdad? Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod. Vamos a ver el efod. Éxodo 28 dice así. Amén. Con respecto al efod, vamos a ver también para ver a qué se refiere. Éxodo 28:6 dice así. Éxodo capítulo 28 y su versículo 6 dice así. El efod, dice Éxodo, harán el efod de oro azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra preciosa, primorosa, perdón. Tendrán dos hombreras que se juntarán por sus dos extremos. El 5 que irá sobre el efod será obra primorosa de oro azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Tomarás de dos piedras de onesi y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. 6 nombres en una piedra y 6 en la otra, en orden de nacimiento, obra de grabador en piedra, a modo de grabadura de sello. Harán grabar las dos piedras con los nombres de los hijos de Israel. Las recordarás con engastes de oro y pondrás en esas dos piedras sobre los nombres del efod piedra en memoria de los hijos de Israel, y a Aarón llevarán los hombres de ellos ante el Señor en sus dos hombreras por memorial. Harás pues engastes de oro y dos cadencillas de oro fino trenzadas y las fijarás en los engastes. El 15 dice, harán también el pectoral del juicio de obra primorosa, lo harán como el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Amén. Vemos que tenía una parte importante el efod en tiempos de Israel, ¿verdad? Y del sacerdocio. Era muy importante porque ahí Dios le explica verídicamente al pueblo, Ujú. ¿verdad? Cómo se iba a formar el efod, ¿verdad? En cuanto a Amén. ellos, y les dice, tampoco van a tener eso. Vemos que es conformado por muchas cosas maravillosas. Piedras preciosas, dice, por oro, lino fino. Sabemos que el lino fino costaba mucho en aquel entonces. Entonces Dios les dice, ni eso van a tener, Sí. ¿verdad? Entonces, no sé si mi Manuel tiene algún comentario Sí, con me gustaría leer un comentario, hermano Daniel, acerca de este versículo 4, Ujú, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin ujú. príncipe. El comentario dice de la Amén. siguiente manera: Amén. las profecías de juicio que Amós. dieran Amós y Oseas. Oseas iban acompañadas de predicciones referentes a una gloria futura. Mm, A las 10 tribus durante mucho tiempo, rebeldes e impenitentes, no se les prometió una restauración completa de su poder anterior en Palestina. Hasta el ujú, fin del tiempo habrían de andar errantes entre las gentes. Vemos, ¿verdad?, que el precio que tuvo que pagar el pueblo por ujú, su rebeldía en aquel entonces fue un precio bastante difícil de poder aceptar, porque a veces, a pesar de que Dios restaura a la humanidad, pero el pecado que la humanidad hace tiene consecuencias graves también en la vida, ¿verdad?, de cada uno. Así que Amén. eso no se puede evitar. Uno puede decir, no, pues Dios me perdonó, pero el resultado de ese pecado va a estar ahí, ¿verdad? Amén. Siempre problemas o dificultades en la vida de cada uno. Entonces, vemos Amén. que esta profecía o este retorno profético que estamos viendo en este versículo 4 y el versículo 5 me gustaría que lo Ajá. leyera también Amén. para ya ir concluyendo a ya que el 4 y el 5 van De la mano. de la mano, amén. ¿Sí? Dice el 5. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su Ujú. rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los Amén. Emanuel, aquí días. tengo una pregunta Ujú, en el cual está en este versículo 5 dice, y buscarán a Jehová su Dios ujú. y a David su rey. Amén. Si nosotros vemos la historia, a este entonces
David ya había muerto, ¿verdad? Ya Ujú, estaba descansando, ujú. pero entonces, ¿a qué David se estaba refiriendo? Amén. Vemos que, para ser un poco breve, ¿verdad? Con respecto a la pregunta, vemos que las 10 tribus, ¿verdad? Habían caído en rebelión, ¿verdad? Y se habían Ujú, apartado de Dios. En sí, ¿verdad? Sabemos, bueno, creo que todos hemos estudiado la genealogía de Jesús y de dónde viene Jesús, cuál es su el linaje de genealogía, David. y pues vemos que es del linaje de David. Hay muchas citas que dan Ujú, referencia con respecto a esta profecía, ¿verdad? Y con respecto a ello, pero vemos cómo relaciona Dios el retorno del pueblo ujú. después del cautiverio, porque esto es posteriormente antes del cautiverio, Amén. estas profecías. Y vemos cómo Dios desde ya les está dando una restauración al pueblo y les Sí, está amén. diciendo lo que usted leía, que en el versículo 5 buscarán a Jehová su Dios y a Ujú. David su rey. No significa que es que buscan a David literalmente, sino que buscarán pues las buenas obras que David hizo, reconociendo de que no había Dios como Dios, el creador de todas las cosas. Y Amén. vemos que en los salmos David refleja y habla plenamente con certeza de que no hay un Dios como el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Ujú. Dios de toda la creación, desde el Génesis hasta el Apocalipsis y hasta el día de hoy, ¿verdad? Entonces, hasta el día de hoy, pues Jesús, pues esa era la promesa también dada por Osea al pueblo de Israel. Y este versículo también, ¿verdad? Está también relacionado con el mensaje de los tres ángeles. Cuando Amén. nosotros Ujú. estudiamos este versículo, nosotros nos damos cuenta que Dios llama, o Dios está llamando por medio del mensaje, ¿verdad? De los tres ángeles en Apocalipsis 14, Amén. versículo 6 en adelante. Ujú. Ahí vemos de que el texto claramente dice, Termina Dios. vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio Ujú. eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo, temed a gran voz, diciendo a gran voz, temed Termina a Dios. Dios Y y dale gloria. dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la Ujú. tierra, el mar y las fuentes de las Amén. aguas. Algo maravilloso, hermano Daniel, de que Sí. este versículo nos da a comprender que hay una gran necesidad de poder reconocer y darle gloria, ¿verdad? Y darle honra a aquel que nos ha rescatado por la sangre maravillosa de Cristo Jesús. Sí. Incluso Isaías en su capítulo, si no estoy mal, su capítulo 4, Isaías da un relato cómo a veces la humanidad se viste, ¿verdad? Con respecto a Jehová. Ujú, Porque Isaías dice, Isaías capítulo, ya le digo, Isaías capítulo 2, permítame, capítulo 4 es, ujú, dice, Isaías capítulo 4 habla acerca de dos mujeres. Dice que una de ellas dice que em, permítenos comer tu pan y llevar nada más tu nombre. ujú. Entonces, Isaías está haciendo una ilustración de dos tipos de personas. De una de que solo quieren llevar el nombre de Dios y comer su pan. O Amén. sea, déjanos alimentarnos, pero y permítenos nomás solo llevar tu nombre, pero no hacer tu voluntad. Ahora, usted leía una cita muy importante de Apocalipsis. Ujú, eh, Vemos que David en sí no ha resucitado, ¿verdad? Ahorita, pero sus referencias a guardar la ley de Dios son tan enfáticas y él las pone como importantes en la vida ujú. de cada ser humano. Y él dice que grandes y maravillosas, dice que son la creación de Dios. Amén. David habla de que la ley de Dios es tan importante para nuestra vida, ¿verdad? Como el testimonio de Jesús también para nuestra vida. Sabemos entonces que, o sea, al final termina relatando y diciéndonos a modo de reflexionar que no importa cuán lejos nos hayamos ido, no importa si algún día nos enseñaron que la ley de Dios no tiene validez, no importa eso. Ujú. Dios lo que quiere es que reconozcamos que su palabra sigue viva y que Amén. su ley es para restaurarnos todos los días. Y no Amén. importa si un día aprendimos que la ley de Dios no tiene validez, nunca es tarde para reconocer de que Amén. su palabra nunca va a pasar. Y esperamos que esta escuela sirva de reflexión para nuestra vida y para aprender de que nadie nos puede denigrar en esta vida por profesar una fe diferente, no, Ujú. sino que Dios va a traer a su pueblo, Dios va a restaurar al ser humano
y Él sabrá cómo lo va a hacer. Amén. Nomás hay que dejarnos guiar nosotros, que ya conocemos la luz, que nos ha venido la luz a nosotros, Ujú. enseñarles la luz a otros, que Dios nos ha permitido conocer a nosotros. Mi Amén. hermano Adiel. Sí, es un bonito mensaje que nos Ujú. trae, ¿verdad? Este capítulo 3 es un retrato conmovedor del Amén. corazón de Dios, ese Ujú. amor firme, ese amor, ¿verdad? Paciente y ese amor redentor que Dios tiene para cada uno de Amén. nosotros. Entonces el mensaje de esta hora es cómo nosotros nos sentimos delante de Dios. Ujú. Posiblemente hayan personas que se sientan lejos de Dios, Ujú. posiblemente así de la misma manera que se sintió Gomer, se sintió Ujú. lejos de casa, lejos, ¿verdad? De aquel amor que Amén. un día Oseas pudo ella percibir, un día ella pudo posiblemente disfrutar de ese amor puro y verdadero, Sí. ¿verdad? De este profeta de Dios. De igual manera, hay personas que posiblemente un día disfrutaron de ese amor maravilloso, ese amor consolador que Cristo Jesús tiene para cada uno de nosotros. Y de igual manera, nosotros debemos de considerar de que el valor que nosotros tenemos para Dios es grande. Amén. Nosotros Amén. valemos la sangre bendita del Señor. Y por Amén. esa misma razón, nosotros debemos que entender que ese amor de Dios siempre estará para restaurar el corazón, para restaurar nuestra vida, para restaurar nuestra familia, nuestro matrimonio. Ujú. ¿Hay algo imposible para Dios? Yo creo que no. No. Para Dios todo es posible, así que gracias damos al Señor. Dios nos ama a cada uno de nosotros con un amor grande, con un amor que nosotros a veces no podemos comprender. Pero Ujú. ese es el amor de Dios. El amor de Amén. Dios siempre estará ahí para cada uno de nosotros. Así que Dios nos bendiga a todos, hermano Daniel. Amén. Amén. Gracias damos al Señor, ¿verdad? Porque hemos Ujú. estudiado este maravilloso estudio de este capítulo 3 de este libro maravilloso del libro de Oseas. Amén. Dios les bendiga a todos. Dios nos bendiga.